Bueno, en el video anterior habíamos hecho un análisis de cómo es el tratamiento fiscal de las agencias de turismo en el IVA, de acuerdo sea el tipo de servicio prestado, ¿sí? Eh, ese tratamiento no termina allí, sino que en la facturación que hacen las agencias de turismo, eventualmente pueden llegar a aplicar un régimen de percepción como el que establece el RG 3819 del año 2015, o la aplicación de un impuesto, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero nos concentremos en lo que es el régimen de percepción que deben aplicar a agencias y servicios de turismo en determinados casos. Esto está establecido en el RG 3819 del año 2015. ¿Sí? ¿Qué establece esa resolución? Como operaciones alcanzadas, la norma dice que la adquisición de servicios en el exterior por parte de la agencia de turismo, ¿sí? O bien, la adquisición de servicios de transporte, intermedie o no una agencia de turismo, en la medida que el destino de ese servicio de transporte sea fuera del país, pueden estar sujetas a percepción. Y lo van a estar cuando el cliente abone mediante pago en efectivo o mediante depósito en cuenta bancaria abierta a nombre de la agencia de turismo o de la empresa de servicio de transporte. ¿Sí? Originalmente la resolución 3819 estableció que este régimen de percepción se aplica cuando el pago es en efectivo. Posteriormente, a través de la RG 3829, adicionó al deber de percibir cuando el pago se materialice mediante depósito en cuenta bancaria abierta a nombre de la agencia de turismo o de la empresa de transporte. ¿Sí? ¿Quiénes deben actuar como agentes de percepción? Bueno, por los servicios contratados en el exterior, las agencias de viaje y turismo, sea mayorista o minorista. Ahora bien, por los servicios de transporte internacional deben actuar como agente de percepción las empresas de transporte terrestre, aéreo, por vía acuática, según sea el caso. ¿Sí? Respecto de los sujetos alcanzados, son los sujetos residentes o radicados en el país que adquieren los servicios mencionados precedentemente. ¿Sí? La base de percepción va a depender. Si hablamos de una agencia de turismo y su deber de actuar como agente de percepción, va a ser sobre el costo de los bienes y servicios contratados en el exterior. Ahora bien, si hablamos de una empresa de transporte, la base de percepción va a ser el precio del transporte internacional, neto de impuestos y tasas. ¿Sí? Si la operación es facturada en moneda extranjera, la percepción la debo practicar del mismo modo, en cuyo caso la norma me dice que voy a convertir a peso esta base sujeta a percepción al tipo de cambio vendedor establecido por el Banco Nación Argentina del último día hábil inmediato anterior a la fecha de la operación. ¿Sí? Y la alícuota es del 5%. Supongamos el caso de que una agencia de turismo vende un paquete al exterior, ¿no es cierto? Y debe actuar este régimen de percepción. Primero debe determinar como base sujeta a percepción todos los servicios prestados en el exterior, hotel exterior, si hay algún evento en el exterior, también deberá percibir, si tiene algún servicio de transporte en el exterior, también deberá percibir, etcétera, 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 sobre esos conceptos. ¿Sobre qué no va a percibir? Si hay una venta de cabotaje, ¿no es cierto? Es decir, un vuelo de Córdoba a Buenos Aires, Córdoba a La Rioja, sobre esos servicios que son prestados en el país, no debe percibir. ¿Sí? ¿Qué alícuota? La del 5%. ¿Cuándo debe percibir? La fecha del cobro del servicio contratado es la oportunidad en la cual corresponde percibir. Ahora pueden ocurrir dos casos, de que el pago sea de contado, en donde la percepción no tiene mayor trascendencia de cuánto ni cómo percibirlo, pero sí cuando se abona en forma parcial o en cuotas. La norma establece que junto al primer pago parcial o la primer cuota se va a tener que percibir íntegramente esta percepción. Esa percepción, al igual que los bienes y servicios no computables en el IVA
y que los servicios exentos en el IVA que deben ser discriminados en el comprobante que emite la agencia de turismo, la percepción efectuada en el marco de esta resolución general también debe discriminarse en la factura o documento equivalente, ¿sí? Y no le resulta aplicable a la agente de retención ningún certificado de exclusión emitido en el marco del RG 830, es decir, siempre va a percibir la agente de turismo si se presentan las características señaladas presentemente. Respecto del sujeto pasivo de percepción, cómo proceder a su cómputo. Tiene el carácter de impuesto ingresado esa impercepción, con lo cual le puede generar un saldo a favor, ¿sí? Va a ser el computar en el periodo fiscal en el cual le fue practicada. Ahora, percepción de qué impuesto va a depender de la calidad del sujeto, del cliente, frente al fisco. Si el cliente es un sujeto adherido al monotributo, o sea, no es responsable ni inscrito en el impuesto a las ganancias, esa percepción la podrá computar contra el impuesto a los bienes personales. Ahora, si el cliente no es un sujeto adherido al monotributo, esa percepción la podrá computar contra el impuesto a las ganancias, ¿sí? Ahora bien, si hablamos de sujetos, clientes, que no son contribuyentes ni del impuesto a las ganancias ni del impuesto a los bienes personales, estos clientes van a poder solicitar la devolución de esa percepción en el marco del RG 3420. Ahora bien, este es uno de los regímenes que puede aplicar la agencia de turismo en tanto y en cuanto se presenten dos situaciones. Una primera, que el cliente contrate servicios en el exterior, y la segunda es que el cliente pague en efectivo o mediante depósito en cuenta bancaria en la cuenta de la agencia de turismo o del agente de transporte. Producidos esas dos situaciones, la agencia de viaje va a tener que actuar como agente de percepción. Pero la historia no termina así, ¿sí? A raíz del dictado de la ley 27.541, por allá por diciembre del año 2019, se estableció un nuevo impuesto, que es el impuesto país, impuesto para una Argentina inclusiva y social, ¿sí? Que grava las operaciones de viajes al exterior, en tanto y en cuanto el intermediario que presta, que revende los servicios de turismo al exterior, deba recurrir al mercado único y libre de cambios para comprar la divisa con la cual va a cancelar los servicios contratados en el exterior, ¿sí? Ya vamos a ver que si el cliente le paga a la agencia de turismo con dólares, este impuesto no debe ser calculado porque no hay necesidad del intermediario de turismo de acudir al mercado único y libre de cambio, sino que utiliza esos mismos dólares aportados por el cliente para pagar los servicios al exterior. Este impuesto rige por 5 periodos fiscales, desde el 23 de diciembre del 2019. Se aplica en lo que a nosotros nos interesa a la adquisición de servicios en el exterior, contratado a través de agencias de viajes y turismo del país. Es decir, se aplica del mismo modo objetivo que el régimen de percepción que vimos recién, sobre servicios contratados en el exterior a través de agencias de viajes y de turismo, ¿sí? También quedan incluidos los servicios o la adquisición de servicios de transporte con destino fuera del país, en tanto, dice la norma, deba acudirse al mercado único y libre de cambio a los efectos de adquirir la divisa para cancelar esas operaciones, ¿sí? Nuevamente aquí, al igual que en el régimen de percepción anterior, el transporte internacional, ¿sí?, también queda sujeto a este impuesto país. Obviamente condicionado, al igual que el caso de recién de las agencias de turismo, las empresas de transporte también quedan condicionadas en la medida de que deban acceder al mercado único y libre de cambio para adquirir la moneda extranjera para cancelar la prestación de servicio. Ahora bien, si el servicio es contratado por el cliente en moneda extranjera, el servicio de transporte internacional, como la empresa de transporte no va a recurrir al mercado único y libre de cambio para adquirir la moneda extranjera, para pagar el servicio al exterior, en ese caso tampoco rige la percepción del impuesto país, ¿sí? El impuesto país
Se suspende la aplicación cuando el destino sea países limítrofes, es decir, si hay un vuelo internacional entre Argentina y Brasil, ese vuelo no llevaría implícito el impuesto país por más que se pague en pesos. ¿Sí? Pero esto solamente es aplicable a las empresas de transporte. Eso no quita que una agencia de turismo sí deba percibir el impuesto país por un paquete que vendió con destino a Brasil. Salvo por la empresa de transporte, el resto de los servicios contratados en Brasil van a ser base de sujeto de este impuesto. ¿Sí? Respecto a los sujetos pasibles, la norma hace referencia a las personas humanas, sucesión indivisa, personas jurídicas y demás responsables residentes en el país que contrate estas operaciones. ¿Quiénes tienen el deber de actuar como agentes de percepción en los casos que nos interesa? Las agencias de viaje y turismo que efectúen el cobro del servicio al cliente, ¿sí? En este caso estamos haciendo referencia a las agencias minoristas, salvo las agencias mayoristas, cuando las mayoristas sean quien venda al cliente que va a terminar viajando o usufructuando los servicios en el exterior, y las empresas de transporte que efectúen el cobro del pasaje, dependiendo si son por los servicios del exterior que se debe percibir el impuesto país, o si se debe percibir el impuesto país por un servicio de transporte con destino fuera del país. Al igual que en el régimen de percepción anterior, si hay pagos en cuotas, se establece que el impuesto país se debe percibir junto con la primera cuota. En el caso de las bases imponibles de pasajes internacionales, se aclara que esa base imponible es importe neto de impuestos y tasas, ¿sí? Como debo calcular yo el impuesto país en pesos, si un operador, sea una agencia de turismo o una empresa de transporte, me factura en dólares, la norma establece que para convertirlo a pesos debo aplicar el tipo de cambio vendedor del Banco Nacional Argentina del día anterior a la fecha de facturación. La alícuota para determinar el impuesto país es el del 30% sobre el importe de la operación alcanzada, estos son los servicios prestados en el exterior, o el importe del servicio de transporte internacional alcanzado. ¿Sí? Este impuesto país se encuentra reglamentado en la RG 4659. Esa reglamentación reafirma que la percepción se practica cuando el pago es en pesos, es decir, si el cliente paga en dólares, sea el servicio de transporte, sea los servicios contratados al exterior mediante una agencia de turismo, en ninguno de los dos casos debe percibirse el impuesto país, dado que el cliente paga en dólares. Y los intermediarios, sea la empresa de transporte o la agencia de turismo, va a utilizar esos dólares para cancelar las operaciones en el exterior. Con lo cual, nunca se debió recurrir al mercado único y libre de cambio. ¿Sí? Y finalmente cabe destacar que se establece un régimen de autopercepción. Este régimen de autopercepción opera cuando la agencia de turismo de viaje o la empresa de transporte internacional no perciben, por X motivo, queda en cabeza del cliente que contrató el servicio de viaje al exterior o el servicio de turismo en el exterior, la obligación de autopercibirse, ¿sí? E ingresar esa percepción que debió haber percibido la agencia de turismo o la empresa de transporte en su caso, hasta el día 25 del mes inmediato siguiente en el cual se debió percibir y no se percibió. Esto se hace mediante un volante electrónico de pago. ¿Sí? Eso es todo. Cualquier duda pueden utilizar el canal de evacuación de consulta de la plataforma digital y quedamos a disposición para cualquier inquietud que se les pueda generar al respecto. Muchas gracias. Hasta luego.